Muchísima atención porque ayer el Tribunal Superior de Bogotá negó la suspensión provisional de la detención domiciliaria en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, mientras se resuelve de fondo la tutela que interpuso la defensa del exmandatario contra la decisión que emitió el pasado viernes, perdón, la juez 44 de conocimiento de Bogotá, la señora Sandra Heredia. Dice la providencia de unas 5 páginas lo siguiente: no existen motivos para que en este estadio del proceso, ahí ustedes están viendo en pantalla el documento, el auto conocido por los medios de comunicación ayer, dice, no existen motivos para que en este estadio del proceso de tutela se suspenda la orden dictada por la autoridad judicial accionada máxima que salvó la inconformidad del acto con la decisión judicial. Por el momento, ninguna irregularidad se advierte que sea del calado necesario para estimar una afectación relevante a los derechos fundamentales del prenombrado. Advierte ese fallo pues, de 5 páginas. Para la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, la determinación de ordenar su detención inmediata va en contravía con la línea marcada por las altas cortes cuando se trata de condenados que no representan un peligro para la sociedad y que han comparecido a las audiencias. Por eso, interpusieron esta acción constitucional para intentar revocar la decisión de detención en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y es que sí, Corte Suprema de Justicia, en su línea jurisprudencial, ha indicado que si la persona se pudo defender en libertad y asistió a los juicios a los que correspondía para poder escuchar las acusaciones, para poder presentar sus propios alegatos, para poder defenderse, no tiene razón que siendo una persona que no está condenada, porque la condena solamente se produce una vez estemos en última instancia, una vez estemos en organismo de cierre, de hecho, ante la Corte Suprema de Justicia, en lo que llamamos la casación, pues la persona debería estar en libertad, es lo que dice la jurisprudencia. Pero el tribunal, ojo con eso, el Tribunal de Bogotá indica que no es así y que no ven problema ninguno en que se mantenga privado de la libertad al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y bueno, continuamos con otros hechos. El Ministerio de Salud publicó los comentarios para la resolución para comentarios y esta resolución es la que establece los criterios y los estándares para la autorización, habilitación y permanencia de las EPS con el fin de organizar un sistema de atención y prestación de servicios en el modelo que llama Gustavo Petro preventivo, predictivo y resolutivo, que anticipa varios puntos de la reforma a la salud. Recuerden ustedes que hemos indicado en reiteradas ocasiones en la hora de la verdad que ese decreto que pretende imponer el gobierno de Gustavo Petro es un decreto que estaría abiertamente contrario a lo que ordena la constitución política y las leyes, porque aquí se trata de un decreto que reformaría asuntos y aspectos propios del sistema de salud que deberían ser tramitados por una ley estatutaria y no por un simple decreto como lo pretende Gustavo Petro. Dicho de otra forma, este sería el tercer o cuarto decretazo del gobierno de Gustavo Petro en el desespero para imponer su parecer de reforma a la salud. De acuerdo con ese proyecto de decreto, las EPS deberán demostrar su capacidad técnico-administrativa, científica, tecnológica, operativa y territorial acorde con las redes integrales y integradas de salud que van a articularse a las entidades territoriales. Lo que define este asunto es que las EPS deben cumplir con varios componentes que corresponden a la gestión de riesgo en salud para fortalecer la capacidad institucional para tratar de manera anticipada y predictiva los riesgos y oportunidades asociados al entorno social, epidemiológico, territorial y financiero. También deberán diseñar e implementar un modelo de atención en coordinación con las entidades territoriales, departamentales, distritales y municipales, orientando la gestión de resultados en salud de su población afiliada. Precisamente porque sabemos que esta es una situación que preocupa a todos los colombianos, porque nadie está exento de enfermarse, nadie está exento en no tener que ir a una clínica, a un hospital o a una EPS, pues hoy conversaremos con Ana María Vesga, la presidente de ASEMI, respecto de ese decreto y lo que pudiera llegar a ocurrir con las EPS. Cada día es más notable la disminución de los servicios prestados, inclusive en planes complementarios que la gente pagaba para tener un mejor acceso al sistema. Y eso es demasiado grave porque pues a todos nos toca el tema de salud que ha venido despellejando, ha venido desmantelando poco a poco el gobierno de Gustavo Petro. Y es que lo hacen, inclusive Carolina Corcho en un debate el fin de semana que tuvo en Cartagena con otros precandidatos, inclusive ahí estaba Oviedo, estaba también
El señor Romero, el candidato de Gustavo Petro, estuvo la senadora María Fernanda Cabal. Bueno, había varios candidatos en esa mesa redonda ahí hablando de propuestas de país. Ella negaba que hubieran provocado el desastre en la salud. Decía que no, que ya eso venía mal y que lo que pasó fue que empeoró porque ellos quieren cambios fundamentales, pero niegan cualquier responsabilidad. En fin, frente a este mismo tema, el ministro del Interior de Gustavo Petro, Armando Benedetti, se refirió a la polémica que ha generado que ha generado el tema de la reforma. Benedetti insiste en que debe tramitarse igual la reforma de la salud en el Congreso de la República. No hay votos suficientes. Probablemente en Cámara logren mucho, pero en Senado las cosas no siguen siendo fáciles para el gobierno, sobre todo porque en Comisión Séptima quedó un hombre del Partido Liberal que no está con el gobierno de Gustavo Petro, lo que hará las cosas muy difíciles. Estoy hablando de Miguel Ángel Pinto. Así que veremos qué ocurre, porque ellos insistirán en tramitar el tema a través de una ley, pero además es ordinaria. Mire que siempre le apuntan a tramitar, no importa de la manera, porque saben que la justicia en este país, lamentablemente, pasan los años y toma decisiones tardías. Les contaré en al oído la historia del nombramiento de Irene Vélez como cónsul general en Londres y cómo acaban de tumbar el nombramiento de Irene Vélez cuando ya no está en el cargo. Duró más de 10 meses y toman decisión ahora. Pero sigamos con Armando Benedetti. Benedetti se refirió a una polémica con toda la razón que se ha generado a través de la idea de cobrar impuestos a las iglesias o productos relacionados con el culto. Esta situación la puso de presente el exministro Fernando Londoño, nuestro director, aquí en La Hora de la Verdad, en uno de sus editoriales la semana que pasó. Evidentemente muy grave que pretendan ponerle impuestos al culto de los colombianos. Eh, Después de la polémica que ha desatado eso en todo el país y el rechazo generalizado, anunció Armando Benedetti lo siguiente: el gobierno no está de acuerdo con el proyecto que se ha presentado, el Estado no está para supervisar el credo, ni cuando usted ora, ni cuando se reúne en culto. Fue lo que dijo Armando Benedetti, desestimando las ideas que tenía la señora Pizarro, que era la que estaba moviendo este proyecto para cobrarle impuestos a las iglesias, María José Pizarro, y le pidió que pues, retiraran el proyecto. Las declaraciones de Armando Benedetti pues contradicen también lo anunciado recientemente por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien aseguró que en la próxima reforma tributaria presentarán algo que incluirá ese impuesto. ¿Se dan cuenta ustedes? Estoy hablando de dos temas distintos. Estoy hablando de un proyecto que presentó María José Pizarro y otros, y estoy hablando también de lo que ha dicho Germán Ávila, el ministro de Gustavo Petro de Hacienda, que pretende incorporar en lo que será la reforma tributaria un cobro de impuestos a las iglesias. Benedetti dice que esa idea no es la idea de cobrar impuestos a las iglesias, no es del gobierno, no es de su ministerio, y aclaró que no se van a poner impuestos a las iglesias ni a los productos comerciales que generen a través de esas actividades de culto. Vamos a ver, una cosa es lo que dice Benedetti, otra la que dice Germán Ávila, quien trae la reforma tributaria con la firme idea, intención de poner impuestos a las iglesias. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia terminó la etapa de pruebas en el proceso que se sigue contra los expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, Iván Name por una parte, Andrés Calle por la otra, vinculados en el entramado de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo. También se destrabó la recusación interpuesta por Name contra los magistrados de la sala que firmaron la orden de captura que se expidió el 7 de mayo pasado. Le habrá que decir también, con este proceso, además le corresponderá al magistrado ponente Francisco Farfán redactar una ponencia en la que se determinará si pasa el caso a la etapa de juicio en la sala especial de primera instancia. Mientras Andrés Calle e Iván Name están purgando cárcel por haber cometido delitos en este proceso de unidad de gestión del riesgo, o por lo menos tendrán que demostrar que no cometieron los delitos y están privados de manera preventiva de la libertad, Olmedo López no logra un preacuerdo con la fiscalía, lo que llama mucho la atención, pero ojo, hay dos nombres que no pueden pasar desapercibidos. Uno, el de Carlos Ramón González, camarada de Petro que fue en el M19 y quien fue hombre clave, importante, jefe del Partido Verde de Claudia López, y quien se encuentra, al parecer, en Nicaragua, gozando de las mieles del comunismo con Daniel Ortega. Allá está. Pero
La pregunta es, ¿lo enviarán a Colombia para que responda ante la justicia? Obviamente eso no ha pasado. Se dice que le van a decretar orden internacional de captura, pero no la vemos y tampoco se ha producido esa captura para que la justicia lo lleve a los tribunales y responda. Y el otro es el señor César Manrique, otro del M19, que hizo parte de Función Pública, de quien se conoció hace muy poco unos videos donde se estaría hablando de enormes sumas de dinero, también implicado en este escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo. Otro que tampoco sabemos dónde se encuentra metido, también del M19. Bueno, esos son los camaradas amigos de Gustavo Petro. Por primera vez en muchos años, la tradicional ceremonia de conmemoración de la batalla de Boyacá o del puente de Boyacá no se va a llevar a cabo en este lugar que es histórico, emblemático para todos los colombianos. De acuerdo con algunas fuentes del Ejército Nacional, el 7 de agosto se canceló en ese sitio debido al paro minero que mantiene bloqueadas varias vías del departamento de Boyacá. Es cierto, ustedes ayer escucharon, comentamos aquí en la hora de la verdad, cómo habían empezado los bloqueos en varios lugares del departamento de Boyacá para impedir el tránsito entre Bogotá y Tunja, Sogamoso. La situación pues no la atiende el gobierno por ahora, no de manera concreta, no de manera efectiva que permita levantar estos bloqueos. El 7 de agosto pues es histórico en el puente de Boyacá, pero por esta vez no será. Recuerden ustedes que el 7 de agosto celebraremos la batalla decisiva que nos da la independencia en 1819. eh, y lamentablemente no nos han dicho todavía. Sí, se hará al fin de cuentas la ceremonia a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba en Bogotá. Al parecer sí, será allí. Y Gustavo Petro se supone que tendrá que asistir, esperemos que aparezca, ya que no podrá estar en el puente de Boyacá para la conmemoración. Y mucha atención porque la violencia en el sur de Bolívar, en el departamento de Bolívar, se mantiene. Se vive el recrudecimiento desde hace 18 días. Los criminales del ELN, del Clan del Golfo, iniciaron los enfrentamientos que hasta el momento lleva el desplazamiento de 5.000 personas. Fíjense ustedes, es la misma situación que ocurrió en el Catatumbo, solo que era ELN contra FARC. Ahora en el Bolívar son ELN contra Clan del Golfo. Eso es lo más complejo que podemos estar mostrando en temas de orden público. Entre tanto, ni el ministro de Defensa, ni el comandante de las fuerzas militares, y mucho menos Gustavo Petro, dice qué va a ocurrir con la situación de orden público en el país. Em, También tenemos para contarles a ustedes que un juez de la República negó el principio de oportunidad que había llegado Olmedo López, es director de la Unidad de Gestión del Riesgo y la Fiscalía. Al parecer, esto obedeció a faltas de la Fiscalía en el procedimiento y podría poner todo el caso en riesgo. La fiscalía haciendo cualquier cosa menos colaborando, en este caso, ¿no? Como parte de este acuerdo con la justicia, López no solo se comprometía a delatar a otros involucrados en el caso, sino que también a pagar una multa superior a los 700 millones de pesos y a ofrecer una serie de medidas de reparación simbólica y material dirigidas a las comunidades guajiras, algunas de las cuales ya están generando polémica. Pues muy bien, a la Guajira Gustavo Petro no les llevó ni agua, ni comida, ni tampoco salvó a la Guajira del calentamiento global, como él decía. De hecho, si ustedes se fijan, hoy la Guajira no aparece en los planes de Gustavo Petro ni en los discursos de Gustavo Petro. Eso fue asunto de un día y ya no más, porque la Guajira, pues, se robaron los recursos que iban para allá. Y pues mucha atención, porque la Procuraduría General de la Nación confirmó un fallo en segunda instancia de destitución e inhabilidad general contra 3 funcionarios de la Unidad para la Gestión del Riesgo tras comprobar su participación en el proceso contractual que produjo un pago por encima del valor del mercado de la compra de los carrotanques para abastecer de agua a La Guajira. ¿Recuerdan ustedes? Carrotanques que desde el primer día los expertos indicaron era imposible que funcionaran en ese lugar. ¿Y por qué razón? Por la arena. Los carrotanques no eran equipos para poderlos llevar. Además, por el peso que cargan con el agua dentro de sus tanques, hacía imposible que se movilizaran. ¿Qué ocurrió? Pues que los tanques terminaron varados, enterrados entre la arena y tuvieron que ser remolcados por otras máquinas para poderlos sacar de allí. Ese es el nivel de improvisación. Pero lo grave de todo esto es que hubo un robo de plata, se compraron unos carrotanques con sobrecostos para La Guajira. Y hoy ni siquiera hay 2 carrotanques en La Guajira, que es lo peor. Las sanciones impuestas son 18 años de destitución e inhabilidad para Olmedo de Jesús López Martínez, exdirector de la entidad, 20 años para Sneider Pinilla,
ex subdirector de manejo de desastres, y 10 años para Víctor Andrés Mesa Galván, ex subdirector general. En hechos internacionales, y con esto vamos terminando esta ronda de titulares, y prepárense porque en el oído vamos a hacer ampliación de algunas de estas noticias. El juez del Tribunal Supremo del Brasil, Alexandre de Morales, ordenó ayer la detención domiciliaria contra el expresidente Jair Bolsonaro por incumplimiento reiterado de medidas cautelares. De acuerdo con este juez, eh, Bolsonaro ignoró y faltó al respeto a esa instancia judicial por actividades políticas que tenía prohibidas. Bolsonaro participó el domingo pasado en una manifestación ciudadana convocada por simpatizantes suyos en Río de Janeiro por una videollamada. Ahora, lo que pretenderían es quitarle las redes sociales también a Jair Bolsonaro para evitar que haga este tipo de manifestaciones. Mucha atención a eso. Japón alcanzó este lunes 17 nuevos récords de temperatura luego de haber vivido los meses de junio y julio más calurosos desde que comenzaron los registros en 1898, según lo informó la Agencia Meteorológica del Japón. La ciudad de Komatsu, en la región de Ishikawa, registró 40,3 grados centígrados, mientras que Toyama, capital de la prefectura, homónima, los termómetros marcaron 39,8 grados centígrados, la cifra más alta en su historia. Y mucha atención, una noticia que es internacional, pero que impactará a Colombia. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, dijo que está considerando pedir que los ciudadanos de distintos países como Colombia deban presentar una visa cuando quieran entrar a ese país. Así que preparémonos porque seguramente vendrá esa consideración sobre los colombianos. Ya está listo el doctor Fernando Londoño Hoyos para traernos su nota editorial. Pasen la voz, estamos al aire. Esta es La Hora de la Verdad y estos eran los titulares de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Ya regresamos. Está listo el doctor Fernando. Adelante. En La Hora de la Verdad llega el editorial de Fernando Londoño.